Hola, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo una historia acerca de muñecas. Muchas personas creen que las muñecas solo sirven para asustar a los niños. Sin embargo, después de escuchar la historia de Juan, habrá que preguntarse si de verdad son historias para niños o algo más. Como fanática que soy de películas de terror, decidí ir a ver El Conjuro 4, pero nunca me ha gustado ir sola al cine. Me gusta salir y conversar con alguien acerca de lo que me gustó o no de la película. En esta ocasión invité a Juan, que es otro amigo al que también le gustan mucho las películas. Pero cuando supo qué película quería ir a ver, se enojó conmigo. Me dijo que a él no le gustaban las películas de terror, que no hay nada más mentiroso en este mundo que una película de terror. Yo me sorprendí. A mí algunas me gustan mucho. Entonces le pregunté a Juan qué sabía él que yo no supiera y que pudiera aclararme el por qué tenía tanta ira en contra de esas películas. Juan me dijo que las representaciones que hacen en las películas de terror nunca son realistas, que siempre exageran las cosas y que en realidad el verdadero terror viene en dosis mucho más sutiles. No se presenta tan exagerado, pero no por eso resulta menos siniestro. Le pregunté si a él le había ocurrido algo alguna vez y solo después de mucho insistirle decidió contarme su historia, la historia de Silvana. Juan acababa de cumplir 8 años por aquellos días. Dice que era un niño bastante tranquilo. Le gustaba quedarse en su habitación, colorear libros de dibujos, tenía pósters de dinosaurios y de planetas. Se sentía como si estuviera en una fortaleza donde nadie le pudiera hacer daño. Hasta que la tía abuela llegó con su obsequio de cumpleaños. Una muñeca. Pero no era una muñeca cualquiera. Era antigua, de porcelana fría y quebradiza, con un vestido de encaje amarillento que olía a polvo y a naftalina. Cuando su tía se le acercó, le dijo con una sonrisa que era una muñeca para proteger a los niños de la casa. A él nunca le había agradado esa tía abuela, y menos le gustó su regalo. Lo peor de la muñeca eran sus ojos, 2 esferas de cristal azul pálido tan realistas que parecía que lo seguían a donde él se moviera. Además tenía unas largas pestañas y un pelo tan real que parecía más creíble que una peluca. Y debajo de la nariz, una sonrisa apenas sutil, casi como si solo abriera la boca y pudiera dejar al descubierto sus dientes. Desde que la vio, Juan detestó la muñeca. Le pidió a su mamá guardarla. Su mamá se indignó. Después de todo, esa tía abuela tenía muchísimo tiempo de no acercarse a ellos y le estaba haciendo un gran regalo. Al parecer la muñeca era muy costosa. La mamá de Juan la puso sobre la repisa, en el último nivel. Eso empezó a inquietar a Juan. Empezó a sentir que su habitación ya no era una fortaleza. Desde el primer día todo fue mal. Empezó a soñar que la muñeca se levantaba, bajaba de la repisa haciendo un pequeño clic, clic al chocar contra el suelo de madera. Juan soñaba que la muñeca se acercaba a su cama y se quedaba ahí, de pie, mirándolo con esos ojos de cristal, sin decir nada ni hacer nada, solo observándolo. Después de 3 días las cosas empezaron a empeorar. Se despertaba a mitad de la noche con la sensación de que alguien lo observaba, pero en la habitación a oscuras no se veía nada. Pero el miedo de Juan era tan grande que esperaba obsesivamente a que pasaran los carros por la calle para iluminar la habitación y ver que la muñeca seguía ahí, en la repisa, en la parte más alta. Lo malo era que cuando la luz pasaba, daba sobre los ojos de la muñeca y proyectaba un brillo en ellos que le parecía maligno. Al principio Juan creía que era su idea, pero era muy extraño que apenas llegada la muñeca sus pesadillas comenzaran y después esa necesidad de despertarse cada noche para ver a la muñeca. Una semana después, Juan amaneció con moretones en los brazos,
pequeños moretones como si hubieran sido hechos con pincitas. Cuando se los mostró a su mamá, ella le dijo que seguramente entre sus pesadillas se había hecho daño él solo. Después de todo, Juan llevaba días quejándose de las pesadillas y de la muñeca, y por más que sus padres intentaban explicarle que las muñecas no se mueven, él estaba seguro de que había algo muy extraño con Silvana. Y si piensan que no podía empeorar, lo hizo. Muchas cosas empezaron a moverse. El juguete favorito de Juan, un cochecito rojo, desapareció durante días y después apareció detrás del radiador, aplastado. Pero Juan veía a la muñeca inmóvil, con el vestido limpio, justo en la repisa donde la había puesto su madre. Él le insistió a su mamá que tenían que quitar a la muñeca, que no podía estar ahí, no le permitía dormir. Pero su mamá insistió que debía de superar ese miedo. Después de todo, era un regalo muy costoso que podría heredarle a sus hijos. Juan no sabía qué hacer. Al día siguiente, al regresar de la escuela, su madre lo llamó enfurecida. Al parecer había encontrado todos sus libros rayados y rotos, esparcidos por la habitación. Juan intentó explicarle que no había sido él. Después de todo, era lo que más le gustaba hacer, colorear sus libros y guardarlos. Su mamá lo sabía, pero esta vez no le creyó. Pensó que era un berrinche para deshacerse de la muñeca, así que ignoró su petición. El punto de no retorno llegó una noche de tormenta. Los truenos retumbaban afuera y los relámpagos iluminaban por momentos la habitación de Juan. Él se despertó sobresaltado. Sentía que el corazón le latía muy rápido. De manera instintiva miró hacia la repisa. Un relámpago iluminó el cuarto. La repisa estaba vacía. Sintió que la sangre se le helaba y un escalofrío le recorría la espalda. Respiró hondo. Forcejeó y solo entonces se dio cuenta de que no podía moverse. Tenía tanto miedo que no podía moverse. La luz de un rayo entró por la habitación y entonces la vio. No estaba en la repisa, estaba en el suelo, al pie de su cama, de espaldas a él, mirando hacia la pared. Su vestido de encaje era una mancha pálida en la penumbra. Juan no se podía mover. Intentó gritar, pero la voz no le salió. La habitación quedó a oscuras y además del sonido de la lluvia, algo más lo inquietó. De pronto, un sonido bajo, como un arrastre, le indicó que la muñeca se estaba moviendo. La porcelana raspaba el suelo de madera. Tuvo que esperar a que otro rayo iluminase la habitación y entonces vio que la muñeca estaba frente a él, aún al pie de su cama, pero frente a él. Sus manos temblaban, sentía el estómago como un hueco. Un rayo más y entonces vio que la sonrisa de la muñeca se había transformado. Ya no era la sonrisa sutil, era un gesto, casi una mueca de burla. Juan gritó como nunca antes en su vida. Escuchó que sus papás se levantaban en la habitación vecina. Sin dejar de gritar, logró pararse y salir corriendo por el lado opuesto de la cama hasta la puerta. En la salida ya estaban sus papás. Él se abrazó a su madre y empezó a llorar como nunca. Le explicó lo que había pasado, pero lo único que obtuvo fueron las risas de sus padres. Le explicaron de una y mil formas que las muñecas no se mueven. Juan les pidió que por favor le creyeran, que entraran, que lo vieran, que la muñeca había bajado de la repisa y lo estaba vigilando. Ellos se asustaron y creyeron que quizá alguien se había metido a la casa. Su papá fue por un bate de béisbol y revisó todo. Dejó para el final la habitación de Juan. No tardó ni 2 minutos en entrar y salir de ella, después de revisarla toda. Y le dijo que no había nadie y la muñeca estaba en su lugar en la repisa. A partir de ese día, Juan se negó a entrar a dormir a su habitación. No estaba dispuesto a compartirla con Silvana. Fastidiados por tener que dormir ahora con Juan en su habitación, los papás tomaron una decisión. Regresarían la muñeca a la tía abuela aunque se ofendiera. Cuando se la llevaron de vuelta, la tía abuela se disculpó y les dijo que no podía aceptarla. Tenían que encontrar otra familia con hijos porque la muñeca solo se quedaba en una casa donde hubiera niños que cuidar. Cuando dijo eso, sonrió de forma extraña.
pero al parecer solo Juan notó ese gesto. Por más que les había insistido a sus papás que la muñeca había cambiado su sonrisa, ellos nunca le creyeron. Regresaron a la casa con la muñeca, pero Juan se negaba a compartir su casa con Silvana. Por suerte su mamá recordó que otra de sus tías era fanática de las antigüedades y decidieron regalársela. La tía la aceptó con mucho gusto, no sin antes decirles que ninguna muñeca está hecha para cuidar a los niños. Después se rió y fingió que había sido una broma, pero para Juan, la frase de su tía tenía mucha razón. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que de verdad Silvana era una muñeca destinada a cuidar a los niños? ¿Creen que las muñecas solo pueden asustar a los pequeños? ¿O que algo más puede entrar en ellas e intentar acercarse a nosotros? No olviden suscribirse a este canal y enviar sus historias a entrelasombras08@gmail.com. Y nos vemos en la siguiente historia, Entre las Sombras.